Lo lamentable, no particularmente con la ministra actual, sino que ahora ya no son 5 ministros en un año, sino 6 ministros en un año, ¿no? Ahora nosotros estamos con Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Bienvenido, señor Amaro, a Exitosa. Buenos días, Karina. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Primero vamos a empezar por este cambio que se ha dado en la cartera. Jenny Ocampo es la nueva ministra de Agricultura. Usted tiene referencias de ella, ¿qué sabe de ella? ¿Qué nos puede contar? ¿Es una persona que sabe del sector? Mira, no, particularmente no la conocemos. Sé que ha estado en un gobierno regional, ha estado en Produce también por la información que tenemos de los medios, ¿no? En la parte de pesca. Eh, Así que no podría darte mayores referencias, ¿no? Lo lamentable, no particularmente con la ministra actual, sino que ahora ya no son 5 ministros en un año, sino 6 ministros en un año, ¿no? Y evidentemente un sector tan importante como el sector agrario no puede tener esta inestabilidad en lo que dirige en el sector, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las noticias que ha salido hoy día en un medio respecto a la pérdida de alimentos, ¿no? Sí, sí, Temas sí. tan Eso de todas estructurales maneras en medio de una crisis. lo vamos a tocar, pero yo quería ir por partes, porque usted es una persona que es director ejecutivo de la Asociación de Gremios, ¿no? De gremios de productores agrarios. Está inmerso en la agricultura. Y nosotros en este momento no necesitamos más globos de ensayo. Nos ha ido mal con los ejecutores, es decir, con los ministros, con los que tienen que saber, conocer el sector. Ya han estado en ese puesto 5 ministros, ya es la 6ª ministra que no han llevado por buen camino al sector. Y si usted me empieza diciendo que no la conoce, es porque también no debe conocer del sector. Si usted no la conoce, que está empapado de agricultura, ella estará empapada de los gremios, de cómo se maneja el sector, que en este momento está en una crisis. Bueno, es delicado y uno de los temas que nosotros estábamos pidiendo como sector empresarial agrario y como productores además, es que las personas que vayan nombrando este gobierno en los diferentes puestos tengan algunas condiciones, ¿no? Las condiciones que conozcan el sector, que tengan experiencia, ¿no? Vasta en el sector, que tengan pues la idoneidad necesaria para poder manejarse dentro de la situación actual, además del país, ¿no? Porque lo que va a manejar es un presupuesto de todos los peruanos en un sector que es estratégico como el agrario, ¿no? Nosotros no la conocemos a la ministra. Es más, hoy mismo hemos enviado una carta pidiéndole reunión para tener una reunión y ver los temas pues, que son urgentes del sector y ver también cómo AGAP nosotros siempre nos acercamos a las autoridades para colaborar a desarrollar el sector y tratar de ayudar a resolver los problemas álgidos que tenemos, ¿no? Porque Muy nuestro bien. compromiso es con el país, con el Estado peruano. Pero la meritocracia, saber que en realidad está involucrado con los diferentes sectores dentro de la misma agricultura es muy importante para poder establecer el diálogo, saber hablar el mismo idioma. Entonces no sé cómo va a ser esta nueva ministra si es que no está conectada con el sector. Ahí, para mí, empezamos mal. Y como yo le estaba diciendo, hay varios problemas. El problema de una expectativa que se generó y que después ellos mismos, cuando digo ellos, es el Ejecutivo, han venido desinflando, ¿no? Porque primero se necesitaba mucho la urea y después ellos dicen que ya no se necesita. Y después, lo que usted me decía, ¿no? Gestión trae como titular el 35% de los alimentos agrícolas se pierde antes de llegar a los mercados y esto de verdad es fatal en una inseguridad alimentaria que pasamos donde hay peruanos que no comen. Es el colmo que no se haga algo, una política de Estado urgente para que el 35% de alimentos no se pierdan en el camino. Primero, porque hay peruanos que no comen. Segundo, porque esto encarece. Y tercero, porque no puede ser que se bote alimento. Empecemos por lo último. ¿Qué se puede hacer para que el 35% de los alimentos agrícolas no se pierdan?
¿Y qué genera esto? ¿Qué genera que se pierdan? Bueno, mira, más del 80 o alrededor del 85% es pequeña agricultura, ¿ya? En el país, de los 2.2 millones de unidades productivas que hay según el último censo del 2012. Para empezar, el censo está desactualizado. Deberíamos tener un censo actualizado. Esto ya tiene más de 10 años, ¿no? Pero tomando esa referencia, y más o menos el 99% corresponde a personas naturales. ¿Esto qué te quiere decir? De que quienes abastecen en su mayoría, y lo sabemos, Conveagro lo repite mucho además, ¿no? En la mayoría de los mercados es la pequeña agricultura familiar. Una agricultura familiar que la política pública ha abandonado, que no tiene tecnología, que no tiene capacidades, que ni siquiera tienen caminos para sacar sus productos. O sea, tiene una serie problemática. Y entonces cuando sale este número, producto de un informe que lo han dicho ayer en el Ministerio de Agricultura, además en una comisión del Congreso, nos damos cuenta, digamos, como ciudadanía, de que por eso es que los agricultores muchas veces ganan poco y por eso los alimentos cuestan tanto, porque el 35% de todo lo que produce se echa a perder. Imagínate si van a un estándar industrial. En la industria se pierde el 3%, pues, porque de parte de los procesos lógicos que hay, digamos, o por pérdidas normales, digamos, una merma aceptable es menos de 3%, no 35%. Es enorme. Entonces, eso. aquí Ninguna empresa podría sobrevivir con esa merma. no hay forma, no hay forma que una empresa sea competitiva con 35% pues, de merma, no hay forma. Entonces hay productos que son más delicados que de repente tienen 5% de merma, ¿no? Pero no 35%. Entonces imagínate lo que podríamos ganar si hubieran políticas públicas, normativas, acompañamiento del Midagri, digamos, en colaboración con el sector privado además, para lograr que esa pequeña agricultura, que es la mayoría, pueda tener buenas prácticas agrícolas, tecnología, se puedan construir, digamos, carreteras, caminos, en zonas estratégicas, que si bien es cierto, no hay dinero para todo, pero podría avanzarse en base a un plan, ¿no? De cuáles son aquellas que son más estratégicas, en donde hay bolsones de producción en alimentos que son urgentes de hacer. Ni siquiera eso tenemos como país, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, si algo nos ha enseñado esta crisis actual, ¿no? Y la última, si quieres, elección en el país, es que se ha puesto de relevancia la importancia de la agricultura y el COVID, la crisis del COVID también, ¿no? De lo que significa la agricultura para el país, pero toda la cadena agrícola, no solamente la pequeña agricultura familiar, que es la que necesita más apoyo, sino también la agricultura empresarial, agroindustrial, agroexportadora. Mira, dentro de las recomendaciones de la FAO para poder sobrellevar la crisis alimentaria, lo dice expresamente, que exista una política y acciones promotoras y de ayuda de los gobiernos para las empresas del sector agrario, de todo tipo, para que vean lo importante. Ya no solamente el discurso es sobre la agricultura familiar, el discurso es sobre la agricultura familiar y la agricultura empresarial, tanto nacional como exportadora. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema alimentario y los países comparten alimentos. Eso nunca va a cambiar. Por eso hay que fortalecer todo y por eso es vital la normativa agraria, tanto la propia agraria como la transversal que pasa por el sector agrario, que tiene que tener un carácter promotor. Y eso se ha perdido para todos, para el pequeño agricultor familiar como para la agricultura moderna, agroexportadora, agroindustrial. Muy y bien. Eso es lo que tenemos que recuperar. Pero aquí nosotros nos centramos, ahora quiero que nos centremos en este 35% de alimentos agrícolas que se pierden antes de llegar a los mercados, sin dejar de tener en cuenta las cifras, ¿no? La FAO ha advertido que el 50% de los peruanos están en inseguridad alimentaria. Hay una anemia que llega al 38.8%. En los niños de menores de 5 años llega al 70% y desnutridos tenemos 2.7 millones de desnutridos según la FAO. Entonces, este 35% de alimentos agrícolas que se malogran antes de llegar a los mercados,
es la agricultura que alimenta a los peruanos. Y usted me habla de pequeña agricultura. Entonces, este es un círculo vicioso. La pequeña agricultura es la agricultura de los más pobres, digamos, ¿no? Entonces, si esos más pobres pierden, se hacen más pobres. Y el Estado no tiene políticas de Estado para ayudarlos. El gobierno no está implementando un gran plan para tecnificarlos, se les cae lo de la uria, se les cae todo lo que hacen, no hay créditos y además no hay caminos. ¿Cómo se sale de esto? Porque se va a tener que salir Mira, de a pocos, porque se dice la segunda reforma agraria que no hay, que es mentira, es un papel, es un dicho, pero no hay. mira, yo he revisado la norma respecto a esta presentación que hizo el Midagre ayer en el ministerio, ¿no? Y la comisión está formada por instituciones públicas. Y yo no veo relación entre ese esfuerzo y el sector privado, para empezar. Uno. Segundo, el Estado no solamente es el Midagri, ojo. El Estado es el Midagri, el gobierno central, pero también los gobiernos regionales y las alcaldías. Tercero, no veo una estrategia real. Mira, si ni siquiera han podido comprar un fertilizante que es la urea. Ya ni un saco Ni han siquiera han comprado. podido hacer eso. Nada. Menos van a poder resolver un problema que tiene varios componentes. Tiene componentes de caminos, tiene componentes tecnológicos, tiene componentes productivos, tiene componentes de buenas prácticas, tiene componentes logísticos de cadena de frío, asistencia técnica, préstamos, o sea, acceso al crédito también, porque si no tienen acceso al crédito, no van a poder hacer los cambios que requieran para poder disminuir esa pérdida de 35%. Los mercados no tienen ni infraestructura, ni la infraestructura necesaria de frío. Mira, tú para colocar un producto a un país externo, que debería ser casi igual para un mercado local, tienes una cadena de frío y un tratamiento post cosecha. O sea, no es que lo que cosechas en el campo se mete en una caja y se manda a un mercado, en un camión. Así no funciona. Tú tienes un tratamiento desde que la planta está produciendo el cultivo, lo cosechas y pasa a todo un proceso de post cosecha con cadena de frío, con un embalaje ad hoc, digamos, que tiene una serie de normativa y estándares. Y después hay toda una logística para llevarla al mercado final, tanto al nacional como al internacional. Eso, la verdad que no, o sea, no se está cumpliendo, no hay infraestructura en todos los mercados locales y no se han preocupado de generar una estrategia nacional para replicar eso que ya tiene la agricultura moderna de exportación en el mercado local. Muy bien, y esto lo podrían hacer los gobiernos regionales, las municipalidades, y esto resultaría atractivo para la empresa privada, dado de que se está yendo a la basura 35% de los alimentos agrícolas. Ahí hay plata, ¿no? Mire, es una responsabilidad de todos los actores de la cadena alimentaria peruana del resolver ese problema. Pero tiene que empezar por la actitud del Estado, que es el que tiene la sartén por el mango. Nosotros podemos colaborar y siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Hemos ido a buscar a los 5 ministros de Agricultura. Hoy día le acabamos de enviar una carta a la ministra actual de Agricultura para conversar ese y otros temas. Hemos llevado proyectos de buenas prácticas. AGAP, por ejemplo, es el partner local del Global Gap, que es la certificación más extendida en el mundo sobre buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, por ejemplo. ¿Para qué? Para llevar asistencia técnica, capacitación a los pequeños agricultores. Tenemos proyectos para ayudar a una nueva tipo de asociatividad, de cooperativa 2.0, como hay en otros países desarrollados. Todo eso abona a disminuir pérdidas, a mejorar la eficiencia en el manejo agrario, en la organización agraria y sobre todo que ayuda pues evidentemente en esta situación de crisis. Pero esto es un trabajo no de corto plazo, es un trabajo de largo plazo. Claro. Porque acuérdate que el 80% de la actividad económica en el país es informal, ¿no? Claro, y acá no existe política pública para resolver el tema de la informalidad.
Y lo que se hace es cada día se aumenta la barrera a la formalidad. Se le mete más presión a la 20% de formalidad sin interesarles de que le estás haciendo la vida más difícil a la informalidad y va a ser imposible que entren si no se arreglan ambos mundos, digamos, el mundo de la formalidad regulatorio y el mundo de la informalidad para que acceda a la formalidad. Claro, la informalidad y también toda la infraestructura que se necesita, ¿no? Desde la cadena de frío y también la tecnología y también los caminos, los puentes, todo lo que se necesita, el agua, no sé, se necesita tanto que esto requiere de un plan a largo plazo. Le quería preguntar también qué le parece el tema del fertiabono. ¿Qué le parece este tema? Porque ahora resulta de que ya no es tan importante la urea, sino que ya tenemos otras, nos aparecieron otros fertilizantes. A ver, mira, esto nace por una crisis internacional de los fertilizantes a raíz del COVID, digamos, que generó toda una distorsión en la producción y en el abastecimiento, y hubo escasez inicialmente. Hoy día hay fertilizantes, ¿no? El Estado nunca debió meterse a comprar, pero tomó la decisión de comprar. Lo que debió Hasta haber ahorita hecho el nomás, gobierno claro. es Hasta ahorita han querido asegurar que los comprar. países nos abastezcan y mantener y fortalecer, como lo decía la FAO, la cadena de empresas que son parte de la cadena alimentaria peruana. Hay que apoyarla. Ok, que todo el sistema logístico peruano de importación, distribución, etcétera, siga funcionando y acceda al fertilizante. Eso es uno. Hoy en día ya no hay casi nada de escasez. Es más, en el mercado peruano hay. El Estado, al haber entrado a decir voy a comprar, lo que hizo es, oye, el gran comprador está distorsionando el mercado local y se produjo también cierta escasez interna. Hoy día ya no hay. Lo que tenía que haber hecho el Estado es ayudar a ese pico de sobreprecio, subvencionar al agricultor para que pueda comprar el fertilizante. Eso es lo que dio. Pero el problema es que ni siquiera tenía la base de datos. Hoy en día el ministerio ha construido una base de datos que, si mal no recuerdo, tiene como 600.000 productores, pero son 2 millones. Y por otro lado, el monto asignado para comprar fertilizantes solo alcanzaba, me parece, para entre 200.000 y 300.000, que era insuficiente. Entonces, la estrategia usada por el Estado peruano no ha sido la correcta. Yo creo, yendo a tu pregunta, que ir por el fertiabono sí es la mejor estrategia, sobre todo en este momento. Uno, pero ahí hay que tener cuidado, porque van a tener que tener un sistema de trazabilidad para saber a quién le dan el fertiabono, que efectivamente compre el abono para el cultivo que desarrolla, y tercero, que lo utilice para eso. ¿Te das cuenta? Sí, claro, que no Porque lo si no utilice es para así, otra cosa, estarían claro, dando es un plata para otra cosa, 10. cualquier otra cosa. Tienen que hacer una Así. especie de seguimiento y saber a quién le están dando, es decir, si es agricultor, si en realidad no les están mintiendo. Tienen que hacer una investigación, fiscalización previa o ir depurando el padrón que tienen, ¿no? Claro, y además tiene que asegurarse que siembre y finalmente que esa cosecha vaya al mercado. Mira, toda la logística tiene que hacer en solamente el fertiabono. Por otro lado, visto todo lo que está pasando en el país, tiene que ser acompañado y asesorado por la Contraloría. Sí, por supuesto, y la Porque Contraloría esto es muy ya delicado. y la Contraloría ya Sí. le ha puesto el ojo y ha dado algunas recomendaciones, por supuesto, que es justamente lo que usted dice, ¿no? Estar muy atentos. Muchísimas gracias. Ha sido Gabriel Amaro. Él, por supuesto, es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, dándonos su mirada sobre estos cambios en el ministerio y sobre lo que se pierde, sobre todo en el tema de los alimentos agrícolas. 35% se pierde de la producción antes de llegar a los mercados. Y preocupante lo que nos dice, ¿no? Nadie conoce a la ministra en el sector agrario, a la nueva ministra. Esto es desalentador porque en un sector tan complicado no se debería llegar a aprender.